Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Sevilla y esto es Literatura en Breve. Me da mucho gusto estar acompañado por G.G. Joly, especialista en historia y melómano intemperante. ¿Cómo estás, Joly? Muy bien, Ricardo. Muy contento de estar aquí para platicar sobre esta novela. Muy bien, eres un polemista acre y hoy propusiste esta novela para nuestra primera emisión. Y hoy vamos a platicar precisamente de Capitán de Mar y Guerra, una novela no extraordinaria, una novela que le gustó a Joly y que la propuso para que la conversáramos y la debatiéramos en términos un poco acres, como ya lo observarán, del escritor inglés Patrick O'Brian. Cuéntanos, introdúcenos, ¿de qué va esta novela? Bueno, para empezar, Patrick O'Brian, a pesar del nombre, era inglés, un escritor bastante marginal, traductor del francés, biógrafo de Picasso, y un gran erudito tanto de la época napoleónica como de la historia de la Marina Real Británica. Y entonces su fama le viene de esta serie de novelas. Son 21 novelas sobre la Marina de Guerra británica durante las guerras napoleónicas. Entre 1800 y 1815 es el periodo que más o menos abarcan los 21 libros. El primero se publicó en 1969 y el último en 2004, ya póstumo e incompleto. Hay quien dice que es una novelota en 21 volúmenes y hay quien dice que es una saga, como Harry Potter, por ejemplo, o Los Pardaillan, o novelas por entregas, ¿no? Más tradicionales, de 21 tomos. ¿Y de qué tratan? Son las aventuras de dos personajes, una pareja entrañable, emblemática de la literatura, como Sancho Panza y Don Quijote, como Horatio y Hamlet, como Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Es decir, el capitán Jack Aubrey de la Marina Real Británica y el Dr. Stephen Maturin, un médico naturalista tipo Darwin y Humboldt, que es irlandés y catalán, que luego se mete a espía, y pues todas las peripecias que pasan a bordo de varios barcos de la Marina Real durante las guerras napoleónicas, ¿no? Que hace una descripción de un personaje feo, chaparro, lánguido, el narrador. Y ese es el doctor Maturin. Ese es el doctor Maturin. Sin embargo, en términos literarios, quizá prosísticos, me parece que esta novela deja ver sus procedimientos mecánicos. ¿Qué quiero decir con los procedimientos mecánicos? Me parece que están muy a la vista los pocos recursos estilísticos que tiene el narrador. Si yo alcancé a entrever bien las influencias de este autor, me parece que le debe mucho a Walter Scott, en concreto a una saga de novelas que se llama El Pirata. Son un par de novelas poco conocidas de Walter Scott, porque de Walter Scott conocemos Ivanhoe, ¿no? Que es su novela quizá más emblemática. Hubo en su momento quien dijo que Scott estaba a la altura de Shakespeare. Después vino Benedetto Croce y dijo que eso no era cierto. En fin, estamos hablando de Patrick O'Brian, que es un autor que nació en 1914 y murió hace 17 años, murió en el 2000, y todavía le tocó hacerle llegar el conjunto de novelas, por lo menos las 21 novelas las empaquetó y se las envió a un crítico eminente, Sir Frank Kermode. Sir Frank Kermode las vio, las revisó y las regresó. Él opinaba, como yo, que los personajes
estaban poco desarrollados, que les faltaba esa parte humana, que había grandes descripciones, pero que la jerga náutica pesaba en la libre, el libre fluir de la prosa del autor. Y me parece que hoy los lectores de intereses generales sí podrían abandonar las 488 páginas, por lo menos yo estuve tentado en abandonarla en la página 198. Me pareció que había momentos inverosímiles. Hablas tú de la amistad de estos dos personajes, del capitán y del médico, pero en medio de la tormenta, en medio de varias tormentas que atraviesan, se encierran en el camarote del capitán y se dan vuelo solazándose, tocando el violín y el violonchelo, lo cual me parece que cae un poco en la inverosimilitud que exige una narrativa de estas características. No me imagino a un par de filibusteros. Más bien, esa es precisamente la verosimilitud que tiene, que en la película, por ejemplo, o para aquellos que no estamos acostumbrados a ir al mar, pues no nos puede pasar por la cabeza lo que significa que una tormenta dure 3 o 4 días. En cuyo caso, pues tiene la gente que dormir, que comer en el camarote, y para eso hay, en el caso de cualquier barco, no solo de guerra, pues para eso hay turnos en los que hay responsables de las cosas que le están sucediendo al barco. Y yo difiero de ti en que a lo mejor Patrick O'Brian no es el narrador con mayor penetración psicológica, ciertamente no tiene pretensiones metafísicas, hondas, como Joseph Conrad o Herman Melville, si vamos a hablar de novelas navales, sino que es una saga, por un lado, de aventuras y por el otro lado, histórica, en la que lo que le interesa sobre todo es retratar una época, retratarla incluso con pedantería, con estas descripciones detalladísimas a la Víctor Hugo, ¿no? De 3, 4 páginas, nada más de contexto, nada más de las velas del barco, etcétera, etcétera, y completamente fiel a los detalles de la época, ¿no? Tanto el lenguaje, como los dichos, como las costumbres navales, como los aparatos. Yo creo que lo que pretende es recrear una época e introducir cómo era la Marina Británica en tiempos de Napoleón, y ese es el pretexto para contar las aventuras de esta pareja dispareja del fornido y alto, carismático, extrovertido Capitán Aubrey y el más introvertido, caballeroso, intelectual, Dr. Maturin, ¿no? Que, por cierto, ahora que lo mencionas, en la versión cinematográfica me parece que hicieron un compendio. No está basado en Capitán de Mar y Tierra, estrictamente, que es la primera de las 21 novelas, sino está haciendo una amalgama de los 21 libros. Y los personajes... El corazón de la película es que se llama La costa más lejana del mundo, es el 10º libro, pero tiene episodios de varias de las otras novelas. De varias de las otras novelas. Y algo que yo extraño, que me hizo falta, fue que efectivamente estos personajes que yo insisto en considerar acartonados, me parecen así porque todos hablan con los mismos recursos. Es decir, parece un barco de gentleman ingleses a bordo de un barco intachable, y todos tienen expresiones como si estuvieran en la cámara de Lores. Entonces, no... Bueno, al menos los oficiales sí tendrían esos... me parece que hay esos modales. Sí, definitivamente,
pero cuando tú ves al contramastre, cuando ves al pequeño petimetre hablando con las expresiones de un caballero inglés, me parece que el autor no tuvo en cuenta que los personajes no pueden hablar estrictamente igual uno con otro. El capitán no puede estar hablando igual que alguien que iza las velas. Yo no estoy tan seguro, no recuerdo la traducción al español, pero en inglés, de hecho, es bastante difícil leerlo por apegarse a las formas del inglés de esa época, por utilizar de más, si se quiere, la jerga naval, ¿no? Que es algo que pesa, además, pesa muchísimo. Incluso tiene un glosario bastante pesado, un vocabulario que empantana la lectura fluida del texto y que me parece innecesario, porque cuando tú tomas un libro que mencionas a Joseph Conrad, tomas El corazón de las tinieblas y en ningún momento te encuentras con glosario de ninguna clase y ves ahí las diferentes tesituras, ya no digamos de voz, sino las tesituras psicológicas de cada uno de los personajes, y lo mismo ocurre en libros como La Isla del Tesoro, donde tú odias pero esas no son novelas históricas. Y aquí... Esta tampoco. Esta sí es novela histórica. Claro es una novela pretenciosa. Pretende ser una novela histórica. No, es una novela histórica porque justo... El personaje no existió. No, pero está basado en personajes reales. Que ni se llamaba de esa manera. Y además, manera. la saga, el personaje principal de la saga es la Marina Real Británica. Por supuesto, pero es un ente, no es un personaje. El personaje no existió. Pero, ninguno de los dos. Pero ¿quién te dice que tienes a fuerzas que retratar personajes de carne y hueso y no más bien una época? No, yo no estoy diciendo que se retraten personajes de carne y hueso, porque entonces sería eso ir contra la literatura. Pero sí se pretende una novela histórica que pretende retratar una época. Esa es la paradoja. Me parece que es un turista que se asoma con bastantes recursos eruditos, como bien lo apuntas, pero que si estamos juzgando nosotros desde el punto de vista literario, no tiene una buena prosodia, no hay imágenes de ninguna clase, me refiero a metáforas, metonimias, no tiene recursos estilísticos. Hay todo un mamotreto de ¿Y si su pretensión no es esa? Si su pretensión es retratar de manera narrativa una época. Entonces me parece que no tendría que haber embolsado sus 21 volúmenes e enviárselos a un crítico literario como Kermode. Probablemente, pero por ejemplo, yo creo que la gran paradoja de la literatura, de la novela histórica en general, es este equilibrio tan precario entre qué es lo que debe de primar, si la historia o el drama, ¿no? Cosa que podemos ver también en la versión fílmica, que a mí me parece una película histórica muy bien hecha, además de que tiene grandes escenas de acción, una producción bien basada en los libros, excepcional, una muy buena adaptación de la historia. Si tenemos un tipo lánguido, de corta estatura, y en la versión cinematográfica nos obsequian a un médico alto, espigado, que no tiene absolutamente nada de piel lechosa y ñoño. Al menos conserva parte del espíritu. Más allá del casting, la pretensión de la película es muy parecida a las de las novelas. Yo confieso que en algún el drama momento se subordina a la historia y no al revés, como suele suceder en casi todas las películas históricas, que por eso tergiversan tanto los hechos reales. Eso lo hizo. En esta película completamente los hechos reales, y yo no veo que también me hizo falta que el personaje perdiera los estribos. No los pierde en ningún momento, siempre aparece sonriente, sí tiene unas discusiones, pero son discusiones menores con el coprotagonista, tanto de la novela como en la versión fílmica. No hay un nudo que entre en el drama. Hay bromas, incluso llega a haber pastelazos,
no hay romance, que también fue algo que me hizo falta a mí. Bueno, es decir, en la hay primera novela no hay, pero en la segunda, que ya no es en alta mar, sino en tierra firme, donde allí sí va a haber mujeres. En alta mar era bastante difícil que las hubiera, al menos en un barco militar. Lo que sucede en la segunda novela... Se acercaron. En la segunda novela... Fueron a Brasil y había unas mujeres ahí, y el timorato capitán no quiso abordar a una, por ahí una voz dijo, esto no es un burdel, esto por es... la disciplina naval, en efecto. Pero en el segundo volumen y en otros libros, claro que hay romances. Además de Walter Scott, la otra gran influencia de Patrick O'Brian es Jane Austen. El vocabulario tan de caballeros, tan acartonado, si quieres, de los diálogos, está ¿A ti precisamente... no te lo pareció? Pues es que era acartonado, el inglés de la regencia era acartonado. No en los barcos, no en alta mar, no en esta clase. Había irlandeses, escoceses de la más baja laya que no podían expresarse como miembros. Hay mucho slang de la aristocracia. Cuando hablan los marineros hay muchísimo slang, tanto en la película como en las novelas. Y a lo que voy es, también reproduce la Inglaterra de la regencia, las fiestas estas para ligar que vemos en las novelas de Jane Austen. En las novelas de Jane Austen es el punto de vista femenino en las que las mujeres van a la casa de varones de fortuna, si se puede apuestos y de preferencia con el fetiche del uniforme militar. Bueno, pues el capitán Aubrey es uno de estos galanes de uniforme que, sin embargo, tiene esta otra cara que en tierra firme es un completo incompetente. Todo lo gran soldado, lo gran marinero que es y el gran líder que es en alta mar, en tierra firme sus modales son demasiado rudos, es sumamente impertinente, mientras que el doctor Maturin es mucho más refinado, es un romántico que se enamora por allí de varias damiselas que no le hacen caso, se bate a duelo a la menor provocación. Entonces, sin ser el capitán Ahab, sin ser Alyosha Karamazov y sin ser Jean Valjean, sin tener estas profundidades pero cuando menos humanas, ¿es un robot? No son robots. No son robots. Es completamente acartonado. Al contrario, el capitán Aubrey es un tipo bastante simple. No hay un solo eructo en la novela. Por supuesto. No hay un solo eructo en la novela. Y tú, cuando tomas a un personaje como John Long Silver, Yojojo y una botella de ron, piensas que el eructo te lo está arrojando el personaje a la cara. Sientes una novela sucia, cubierta de ron en todo momento, tanto en sus escenas de mar y tierra, por no hablar del corazón de las tinieblas, que es completamente sucia, por así decir. Y hasta sus imágenes son así. Esta novela me parece una novela aristocrática, refinadísima, erudita, bien hecha, cumplidora, pero no me atrapa. Bueno, probablemente porque no compartes. No me la creo. No te la crees. Quizá se necesite ciertamente una cosa extra, que es la curiosidad de la época, que te gusten los barcos, que te guste la época napoleónica. Pero me gusta Walter Scott. Pero no es Walter Scott, ciertamente no es Walter Scott. No estamos hablando aquí de ningún escritor de primera liga, pero cómo no, una saga histórica que retrata una época me parece bastante bien, y para quien le guste el tema, además entretenido, lleno de sentido del humor, lleno de información, inútil para quien no le llame la atención el tema. Pero ¿te parece que dejemos a quienes nos estén viendo que ellos tomen efectivamente su postura, léanla, arrójenla al cesto de basura o colóquenla en su corazón? Pueden empezar viendo la película.
que sería un infortunio, porque los personajes incluso como no película, se parecen. incluso como película Como todas dominguera las puede ser entretenida. Como todas las películas hollywoodenses, es un refrito mal hecho. Yo hubiera preferido incluso las novelas infantiles de Salgari a esta novela, pero como dice Yoli, nos vemos la próxima semana con un tema polémico. Háganos llegar sus sugerencias y compártanos, por favor. Esto es Literatura en Breve. Yoli, hasta luego. Gracias, Ricardo.